Un gran saludo para todas y todos ustedes desde su programa El Revolcón Internacional, que lo transmite su tercer canal. Antes de continuar, les propongo que toquen la campanita, toquen la manito, pongan de me gusta, si están de acuerdo, se suscriban tanto a este programa como a su tercer canal. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar, vamos a entrar en tema. La noticia en Colombia es la llegada del paramilitar, del narco paramilitar, el señor Mancuso. Tiene a la derecha, a la extrema derecha, temblando por sus revelaciones, que ya las hizo en Estados Unidos, pero ahora las va a hacer en Colombia. Recordemos que Mancuso fue un hombre traicionado, no por Uribe. Uribe fue la cabeza, lo que se vio fue por la gran oligarquía, las grandes empresas, los grandes medios de comunicación para los cuales él trabajó, para los cuales él fue impulsado para asesinar a miles de campesinos, a miles de dirigentes sociales, hombres y mujeres. Y ahora esa misma gente que lo aplaudió una vez en el Congreso, recuérdenlo bien ustedes, casi pasó a ser el gran personaje del año en Colombia y hoy está visto como si fuera algo terrible, porque ya la extrema derecha y esa derecha dirigida por el narco paramilitar Uribe no está en sus manos. Y de esto vamos a hablar, de esto vamos a hablar hoy. No de Mancuso, no de la llegada de Mancuso, que creo que el programa, el tercer canal, está trabajando bastante sobre ello. No, voy a hacerles un breve recuerdo de lo que ha sido el paramilitarismo en Colombia, en dos etapas. Hoy voy a hacer una primera. Hasta una parte esencial del nacimiento del paramilitarismo, del nacimiento del hoy paramilitarismo en Colombia. Aunque ustedes no lo crean y se asombren, el paramilitarismo en Colombia nació justo después de que el traidor Santander mandara fuera de la presidencia y casi fuera del país a nuestro libertador Simón Bolívar. Y entonces comenzó una lucha de poderes al interior de Colombia, y esta lucha dio para que aquellos terratenientes y los curas, no solamente la dirigencia católica, la jerarquía, sino casi todos los curas, entraran a proteger sus pequeños territorios. Y para ello crearon los grupos paramilitares, que no se llamaban así. Un momento clave para estos grupos que creaban los grandes latifundistas y los curas, se da durante la llamada Guerra de los Mil Días, que se llevó entre el 17 de octubre de 1899 y noviembre de 1902. Fue algo sangriento, donde ya comenzó a confrontarse liberales y conservadores. Hacia 1920, 25, 30, el banano y el café dio para que las oligarquías en ese momento comenzaran a tener grupos de hombres a su cargo para expulsar a los campesinos de las mejores tierras de el antiguo Caldas, o sea, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, y en la costa para expulsar a los bananeros. Así se fue conformando la gran oligarquía colombiana que ha llegado hasta el día de hoy. En ese momento de vaciar el campo para llenarlo con su gente, como se está diciendo hoy, como se hizo hace 10 años, como se hizo hace 20 años, le estoy hablando de 1920-1930. Pero en 1934 llega a la presidencia un liberal, Alfonso López Pumarejo. Para mí ha sido el único presidente, bueno, no, para mí no, creo que para otras personas también, ha sido el único presidente realmente futurista en este país. Algo de ello ha recogido el presidente Gustavo Petro. Pero el presidente Alfonso López Pumarejo, un liberal, sí pensó realmente que el país había que industrializarlo y que el país debía ponerse a tono a lo que se estaba viviendo en ese momento en el mundo. Y recoge
a muchos intelectuales que en ese momento eran de izquierda, que en ese momento estaban integrando lo que acababa de nacer como Partido Comunista y el Partido Socialista Revolucionario, retoma ideas de estos partidos y comienza a plantear del desarrollo industrial, el respeto al campesino, el respeto a que el campesino tuviera educación y tierras, el respeto a que la gente en las ciudades no se muriera de hambre. Así empezó Alfonso López Pumarejo. Esto cayó muy pero muy mal a la curia y a las otras oligarquías del país, que intentaron dar 7 golpes de estado, 7. Pero eso no fue todo lo que sucedió con Alfonso López Pumarejo. Pues bien, al ver esto, los clanes oligárquicos, además de los golpes de estado, se unificaron para conformar la Acción Patronal Económica Nacional, la APEN, APEN, que contó con el apoyo irrestricto de la curia. ¿Para qué se conformó la APEN? Con la APEN se persiguió con métodos ilegales y criminales a las organizaciones populares y sindicales que estaban por fuera del bipartidismo, o sea, a un partido comunista naciente y al Partido Socialista Revolucionario, de donde nació el Partido Comunista. Y para ello utilizó la APEN a miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, que actuaban por fuera del marco legal del Estado. Dice: bajo el comando de la APEN, los terratenientes ejercieron violencia sobre los campesinos que reivindicaban la propiedad de la tierra u otros derechos. Se puede decir que la APEN fue el primer grupo paramilitar que se creó en Colombia contra las organizaciones populares y sindicales. Estamos hablando de 1937 más o menos. Recuerden ustedes, el 9 de abril de 1948 se asesina al que seguramente iba a ser presidente de Colombia, y era un hombre, por sus orientaciones políticas, por sus discursos, era un hombre que le molestaba bastante a Estados Unidos y a la oligarquía colombiana, Jorge Eliezer Gaitán. Pues bien, como sabemos todos, fue asesinado y comienza lo que llamó la época de la violencia en Colombia, que confrontó a liberales y conservadores. En los llanos orientales se organizaron los liberales y formaron una guerrilla de miles y miles de hombres. Cuando la dirigencia del Partido Liberal ve que esto se le estaba yendo fuera de las manos, porque la dirigencia del Partido Liberal llamó a la autodefensa, pero el problema fue que las guerrillas liberales de los llanos orientales comenzaron a exigir derechos sociales, derechos políticos, derecho a la salud, y eso se les salió de las manos al Partido Liberal, y se unen por una parte del Partido Conservador y llaman a las Fuerzas Armadas a que ataquen a estas fuerzas y a sus dirigentes. Ahí estaba Guadalupe Salcedo, que cree en los cantos de sirena, desarman a su gente y después lo matan en Bogotá. Luego de que se desmovilizan, pasan a trabajar como paramilitares para muchos hacendados, no solamente en los llanos orientales, sino en muchas partes del país. Y con ellos también parte de las Fuerzas Armadas. Recordemos que luego comienza la violencia, se da la violencia por todo el país y se crea algo que se llaman los pájaros, y esto se da inicialmente en el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca se agrupan los medios oligárquicos con la iglesia, pero ahí eran liberales y conservadores juntos, para perseguir a aquellos que ellos concebían de que pertenecían al Partido Liberal, pero de los más radicales entre el Partido Liberal y a los del Partido Comunista y a todo aquel que se opusiera al bipartidismo, ¿no? Y es en el Valle del Cauca, donde la oligarquía crea los grupos paramilitares, más o menos como los que comenzaron a conocer en los años 80, o sea, casi que los sicarios, se les llamaron los pájaros. En un programa anterior les hablé de la doctrina de la seguridad nacional y lo que había influido en Colombia, esta doctrina, y en su ejército en particular. Pues bien, tengo que recordarles de nuevo esto. Y es a partir de la Revolución Cubana en 1959,
y que Kennedy instaura para América Latina la doctrina de la seguridad nacional, que significa acabar con el enemigo interno. Automáticamente con esto, les decía a ustedes que el primer país que sin crear una dictadura impuso la doctrina nacional fue Colombia, y eso significaba cambiar todo el sistema del aparato y la formación de las fuerzas militares que antes estaban preparadas para atacar a un enemigo externo, y con la doctrina de la seguridad nacional era atacar a un enemigo interno, o sea, todos los movimientos sociales que se opusieran a la oligarquía y al gobierno colombiano. Pues bien, entre las cosas que tenía la doctrina de la seguridad nacional era algo que ha sido clave en Colombia, y fue la acción cívico-militar para acabar con las guerrillas, con lo que se fue quedando de las guerrillas de los llanos, y con lo que se fue conformando poco a poco lo que vino las FARC y también el ELN. Esto tiene esa formación, y quien lo crea, esta acción cívico-militar, son oficiales de Estados Unidos que vinieron a Colombia y que se apoyaron allí recordemos bien, ya se los comenté y seguramente ustedes lo saben, en las tropas que vinieron de la guerra de Corea. Se instaura entonces la unión cívico-militar para llegar a todas partes y ser casi los oídos y ojos del Estado y de las fuerzas militares. Justo en el aniversario del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril, pero de 1969, el Comando General de las Fuerzas Militares, y ojo a esto porque esto es clave para el paramilitarismo en Colombia. El Comando General de las Fuerzas Militares, el 9 de abril de 1969, expidió el reglamento de combate de contraguerrillas, que se llama EJC 3-10 reservado. Entre sus orientaciones, permítame que les continúe leyendo, indicaba que el objetivo era encuadrar militarmente a la ciudadanía en dos niveles: las juntas de autodefensa y de defensa civil. Las primeras conformarían una organización de tipo militar que se hace con el personal civil seleccionado de la zona de combate. Recuerdo, ya para estos momentos las FARC ya existían. También existía ya el Ejército de Liberación Nacional y otros pequeños grupos guerrilleros. Repito, las primeras conformarían una organización de tipo militar que se hace con el personal civil seleccionado de la zona de combate, bajo el mando y supervisión de unidades militares. A la defensa civil se le asignó como función el colaborar en la conservación de la seguridad interna y el mantenimiento de la soberanía nacional. Se trataba de una fuerza de reserva para apoyar campañas militares y policivas, que eventualmente contribuyera a suavizar la imagen de las Fuerzas Armadas dentro de la población mediante acciones de salvamento en caso de tragedias y calamidades públicas. Y esta es la imagen que siempre tuvimos, la tuve yo, de lo que era la defensa civil para acciones de salvamento en casos de tragedias y calamidades públicas. Pues no, también fue en muchas partes conformada como grupos paramilitares para, repito, ya por tercera vez, ser ojos y oídos de las fuerzas militares. Las juntas de defensa civil se multiplicaron aceleradamente. Escuchen esto. Si para 1970 existían 5.876, 2 años después, o sea, en 1972, ya habían ascendido a 15.621 organizaciones de las juntas de defensa civil. En los medios urbanos, la defensa civil se convirtió en una mano derecha del ejército. También, aunque en menor forma, en las regiones cercanas al campo. Pues bien, esto que les acabo de decir, el reglamento de combate de contraguerrillas, el 310 reservado del ejército, es la base de la legalidad del paramilitarismo en Colombia. Muchos paramilitares y muchas terratenientes, muchos oligarcas, cuando conformaron sus grupos paramilitares hacia los 80, se defendían diciendo que era absolutamente legal esta unidad cívico-militar y que ellos tenían el derecho
de pedir ayuda a las fuerzas de seguridad colombianas, policía y ejército, para conformar sus grupos de protección ante la guerrilla o ante los bandoleros o ante los ladrones de ganado. A partir de esta regla del Comando General de las Fuerzas Militares del 9 de abril de 1969. Hasta aquí les voy a dejar esta primera parte, porque luego en los 70 y los 80 el paramilitarismo toma otra cara, otras connotaciones que ya no se le podemos llamar simplemente paramilitares, sino que entran a ser narcoparamilitares y sicarios. Es todo por hoy. Un gran saludo, un nuevo gran saludo. Suscríbanse por favor, toquen la manito, toquen la campanita, dejen sus comentarios, como siempre les digo, sin ofensas. Simplemente, si tienen algo que decir, lo dicen y lo podemos discutir en un próximo programa. Pero nada de ofensa, que con eso no se gana nada y se muestra la bajeza de las personas que no tienen con qué contradecirme y contradecirnos. Entonces, es todo por hoy. De nuevo, un gran y gran saludo para todas y todos ustedes desde donde se encuentren. Hasta luego.